Luego de enterarme del terrible accidente que acabó con la vida de Ebrahim Raisi, pensé un momento en Occidente. ¿Cómo estuvieron saltando en un pie? Muy probablemente porque uno de sus más grandes dolores de cabeza ya no estaba físicamente. Lamentablemente, amigos del supuesto primer mundo, les tengo una mala noticia. Irán no moverá nada de sus planes de Estado. Raisi puede no estar, pero las ideas siguen. Y cómo no, de la mano de Putin. Mi nombre es Fabricio Torres y esto es Prensa Alternativa. Para ampliar esta información tenemos un video para verlo juntos. Estimado Lorenzo, adelante. Mohammad Mokhber, actual vicepresidente de Irán, fue denominado por el ayatolá como el presidente interino hasta las nuevas elecciones, luego del accidente del helicóptero donde Raisi y su ministro de Exteriores perdieron la vida. Teherán hace la misma jugada que Putin realizó con el Ministerio de Defensa ruso, al posicionar a un economista y hombre de confianza frente a la cartera más importante del país. Como mismo Andrei Belousov asume la responsabilidad militar en Eurasia, la nación islámica deposita las riendas del país en Mokhber. Resulta que el vicepresidente de Raisi ya conversó hace unas horas con Putin y se comprometió a fortalecer los nexos de cooperación con Moscú, mantener las relaciones contractuales y bilaterales, así como incrementar las líneas defensivas, como mismo lo había hecho su predecesor. El lamentable accidente de Raisi no detendrá las políticas que Orán implementa en la esfera internacional y el ámbito interno, declaró Mokhber, y prometió buscar la salida a una moneda única dentro del BRICS que continúe aislando al dólar y a las políticas comerciales nefastas con que Occidente aplasta a las economías emergentes. De esta forma, Teherán ha coincidido con la línea visionaria de Putin. Prefieren al economista al frente del país persa para sostener las plataformas gubernamentales y políticas que se habían convenido bajo la venia de Raisi y el líder supremo, Ali Khamenei. También Mokhber es una persona de confianza del máximo representante del ayatolá. Por consiguiente, con sus 68 años, permanecerá en el cargo hasta que se convoquen a nuevas elecciones en un plazo de 50 días. Por tanto, las líneas militares y diplomáticas tendrán que corresponder hasta lo mantenido en la fecha por el propio gobierno que él integraba. Sin dudas, Teherán está fortaleciendo su visión económica. Busca incrementar los convenios internacionales y fortalecer un crecimiento inversionista militar que permita mantener el poder de su arsenal castrense y garantice la seguridad nacional. Ok, este punto es muy importante acerca del nuevo presidente interino de Irán. Claro, cualquiera dirá, pero va a estar pocos días, un par de meses como máximo. ¿De qué sirve realmente hablar de esta persona? Es importante. ¿Por qué es importante? Porque da una señal muy grande de que Irán no va a cambiar su estrategia, su modelo de Estado, no va a cambiarlo ni por esos 2 meses, ni por 50 días lo va a cambiar. Es algo clave porque da un mensaje claro de que no va a haber ningún cambio. ¿Es lamentable lo de Raisi? Sí, muy lamentable. Lamentable también las personas que estaban en ese helicóptero, claramente, pero creo yo que eh, la mejor manera que se tiene de honrar a Raisi su labor por Irán, su labor por, digamos, la búsqueda del mundo multipolar, ¿no? Un mundo que no sea solamente dirigido por Occidente, es seguir trabajando bajo las ideas que él tenía, porque, a ver, lo que es cierto es que la historia no la delimita los hombres, sino las ideas. Hay hombres que han marcado, sí, en la historia muchísimos. Raisi creo yo que será uno en la historia de Irán, me animo a decir que del mundo también, pero lo que mueve a las personas son las ideas. Y si no hay un Raisi, hay otra persona, va a haber otro presidente que gana las elecciones y que esperemos que siga con estos ideales que han llevado a un mejor puerto a la política iraní. Entonces, correspondiente a eso. Es importante el mensaje que se da, sí es importante porque en política bien sabemos todos, en un día puede pasar cualquier cosa,
Entonces, no se pueden regalar 50, 60 días, no se pueden regalar en ningún sentido. Y esto lo entiende Irán, y es por eso que estamos ante este nuevo presidente que ha dicho que va a seguir con el modelo que tenía Raisi, se va a seguir con esto y se va a seguir claramente en la mano de Putin. ¿Por qué es importante Putin en esta historia? Es muy importante porque Irán, de la mano de Putin, digamos que puede ser el más grande socio comercial de Irán, Rusia, claramente. Y también la receta Putin, digamos, ¿no? De tener en un cargo muy importante, en este caso como presidente, a un economista. Es importante, Rusia lo tiene igualito en el Ministerio de Defensa. Si bien no es el presidente, es algo muy importante. O sea, son cargos muy importantes en que hay economistas y no necesariamente Ministerio de Economía. ¿Por qué es importante esto? Bueno, lo conocemos en el conflicto de largo aliento que se está viviendo en Ucrania y se confirma ahora en una situación en donde las alarmas están prendidas en Irán, porque es cierto, Irán, cierto, no cambia sus ideas, pero obviamente que lamentablemente tu presidente fallezca, claramente tiene un peligro de por medio, y para eso está un economista, para calmar las aguas y para dejar o para continuar en el buen rumbo a Irán de cara a las elecciones. ¿Cómo imagino yo? Imagino que Irán está recorriendo un bosque y justo en ese camino llega a un lugar sombrío, llega a un lugar lleno de arbustos, con espinas, y lo que hace este presidente es ir podándolos de a poco para que Irán siga su camino hacia el nuevo mandato. Sigamos con el video, con los extractos, para seguir enterándonos de qué pasó. En un contexto muy complejo, tras la invasión de Netanyahu a la Franja de Gaza y el expansionismo territorial de Occidente en Oriente Próximo, Mohber tendrá que resistir los embates del neoliberalismo. De hecho, es el responsable de vender armas a Rusia para emplearlas en Ucrania. Por eso Estados Unidos lo hizo parte de su lista negra. Tras su visita en octubre de 2023 a Rusia, acordó allí facilitarle al Kremlin los misiles tierra-tierra y más aviones no tripulados al ejército de Rusia para su operación especial en Kiev. Asimismo, lideró una comitiva integrada por 2 altos cargos de la Guardia Revolucionaria y un funcionario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Mohber cumplió con Rusia, al extremo de suministrarle el arsenal que Moscú emplea en sus diferentes frentes combativos. Y es que en ese caso, el Kremlin lidera una carrera contrarreloj para causar el mayor daño en el menor tiempo posible a las huestes ucranianas. Quiere desbancar a Occidente y a la OTAN. Por eso, tras el nuevo mandato de Putin, confió la cartera militar en uno de sus más grandes asesores y por 11 años, ministro de Economía ruso, además con un plan de innovación tecnológica militar consagrado. Esa misma visión la tuvo Teherán con Mohber, y es que ahora, como jefe de Estado interino, forma parte de un consejo de 3 personas junto con el presidente del Parlamento y el jefe del Poder Judicial, aunque no está claro si será el presidente electo. Si buscan un protegido de línea dura del líder supremo del país, Ali Khamenei. Sucede que el actual presidente interino no es bien visto en Occidente ni en la Unión Europea. Desde el 2013, cuando dirigía el CETAD, un fondo de inversión vinculado al líder supremo, fue sancionado en una lista de personas y entidades supuestamente dedicadas al terrorismo. ¿Y cómo no confiar en esta persona, los iraníes? ¿Cómo no confiar en nosotros que buscamos un mundo multipolar, un mundo más abierto, ¿no? En el que hayan oportunidades para todos los países, todas las naciones? ¿Cómo no confiar si tenemos la mayor muestra de que es alguien que no está ligado a Occidente? ¿De qué manera nos damos cuenta? Con esto que se ha mencionado, que Occidente lo ha estado persiguiendo desde el 2013, más de 10 años persiguiéndolo. Es algo en el cual nos podamos dar cuenta que tal vez es una buena elección, tal vez sí, yo estoy seguro que sí, porque Occidente no va a estar, digamos, persiguiendo a gente que les cae bien, ¿no? ¿Cuántas personas hay que no obran bien? ¿Cuántas personas hay que no han hecho lo correcto? ¿Cuántos extremistas de ese pensamiento de Alemania de los 40 hay en Ucrania, y a Estados Unidos no le interesa, a Occidente no le interesa, ¿no? Entonces, si esta persona es buscada por Occidente o, digamos,
asediada por Occidente, habla bien, creo. Habla bien de los planes que tiene Irán. ¿Y cómo no lo van a odiar? ¿Cómo no? Si al inicio se mostraba que va a seguir con las políticas a favor de Rusia, del armamento, para este conflicto de largo aliento que se vive en Ucrania. Entonces, es buen camino, va por buen camino. Veremos quién será el nuevo elegido como presidente, pero como mencioné, cada día en un gobierno, en un país, cada día hay muy grandes retos y yo creo que Irán y ningún país está para regalar 50, 60 días. Creo que es una buena elección, creo que la información habla por sí sola. Y nuevamente, si Occidente no lo quiere, es una buena señal. Sigamos con la última parte del informe. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos lo acusaron junto a otras 37 empresas iraníes de ejecutar la orden del imán, una normativa emitida por el fundador de la República Islámica, el predecesor de Jamenei, el ayatolá Ruhollah Khomeini. Por tanto, Teherán incorpora como líder al economista de mano fuerte y principios seguros. Al mismo tiempo, impulsa una visión innovadora y de crecimiento económico para el desarrollo de sus producciones diversas, no solo la militar y del ámbito nuclear, sino la de otros sectores fundamentales para la vida de la población persa. Por cierto, Mohbar es muy cercano al líder supremo. Por tanto, su nombramiento interino coincide con la carta jugada por Putin en Rusia. Sentaron en el liderazgo a un hombre de confianza y, sobre todo, con conocimientos económicos para poder convertir a la nación islámica en una potencia tecnológica. Como mismo lo hará Belousov al frente del Ministerio de Defensa ruso en el campo de batalla ucraniano, le corresponderá a su aliado iraní, el vicepresidente de Raisi, Mohammad Mohber, mantener las líneas diplomáticas, militares, económicas y comerciales sostenidas desde 2021 hasta la fecha. Además, la idea coincide también con la de los rusos. Es la de modernización de la industria militar y que se concentre en acoplar la economía de beligerancia a la estructura fiscal del país. Se trata de mantener la resistencia mostrada a Netanyahu y al gobierno sionista, así como impulsar la construcción de la bomba nuclear y otros artefactos. De esta forma, tiene una gran responsabilidad. Aunque ha ejercido un rol más discreto que otros políticos dentro de la teocracia chií, Mohber ha ocupado estructuras importantes de dirección dentro del país, como lo son los Bonjats y otras organizaciones benéficas. Lo que nos muestran los medios occidentales, sobre todo, son los bombazos, los balazos, los heridos, los fallecidos, los conflictos. Y claro, es importante, el tema de defensa, el tema de ejércitos es muy importante, claramente, pero no nos hablan de lo que es, creo yo, de lo más importante, si es que no es lo más importante. Obviamente, un Estado, un país se forma por un todo, por un grupo de cosas, pero para mí lo que es más importante, lo que hace que un país gire es la economía. Entonces, tener a este ministro, a este economista y como presidente, Rusia lo mismo con el Ministerio de Defensa, es algo clave. Tiene que ver mucho el tema bélico, el tema de estrategias, claramente, pero al fin y al cabo, si eres un genio estratégico, un genio militar, de nada va a servir si no tienes unas tropas bien entrenadas, si no tienes unas tropas bien entrenadas porque hubo un financiamiento, una inversión, si no hay inversión en armamento. O sea, eso de nada te sirve tener una mente brillante para la guerra si es que no tienes esto de por medio. Y es por eso que la economía es muy importante y está clave, y es clave en todo sector. Sector de educación tiene que tener un fundamento económico. Sector bélico, necesitas también un fundamento económico, básicamente en todo. Y eso es un acierto. Esto es un acierto, me parece, un gran acierto que tiene Irán y que veremos si se replica en esas elecciones que se vienen pronto. Nuevamente, las personas son importantes. ¿Hay mejores líderes que otros? Sí. ¿Puede Irán tener un peor líder que Raisi? Sí. ¿Puede Irán tener un mejor líder que Raisi? Sí. Entonces, lo clave aquí es no regalar ni un solo día y seguir con la idea. La idea es básicamente lo que mueve a los hombres, lo que mueve a los grupos, porque aquí lo importante no es lo individual, es lo grupal, porque las personas ya lo saben, todos en algún momento vamos a morir,
yo voy a morir en algún momento. Entonces, ¿sirve tener una buena persona en el momento? Sí, pero también un plan a futuro, porque las personas cambian, los tiempos cambian, y es ahí donde los grandes imperios caen. Si no, pregúntenle a Estados Unidos. Vamos con los comentarios para finalizar con este informe. Domingo nos comenta, eso no se dice, se hace, como lo haría Raisi. Bueno, es aquí justo el punto. A ver, yo no voy a ponerme a discutir con alguien quien desconfía de lo que se viene en el gobierno de Irán, en este caso, pudo haber sido otro claramente. Raisi es una figura que yo creo que no se puede cambiar. No va a entrar un Raisi 2.0, no va a entrar un Raisi 3.0, en fin. Ese no es el objetivo, es por eso que hablo de las ideas y las personas. Ahora, que no se sienten confianza con las nuevas personas que estén en el mando de Irán, es válido. Cada uno debe tener esa cuota de desconfianza, como la tengo yo, como la tienen ustedes, es básico, ¿no? Pero es por eso que les digo, no es buscar otro Raisi. Recordemos, en Irán no va a entrar otro Raisi. Ebrahim Raisi fue uno, lamentablemente ha fallecido, pero lo que sigue en Irán es continuar con las ideas, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso, las ideas. Xi Jinping no fue igual que Deng Xiaoping ni que Mao Zedong, Putin no fue igual que Stalin, no fue igual que Medvedev, en fin. ¿No? Cada uno tiene que formar su estilo con una idea de gobierno, con una idea que en Irán, tal vez en los casos que mencioné antes, fue una idea distinta, pero en Irán yo dudo que vaya a cambiar. Veremos cuál será el futuro de Irán. Orlando comenta, qué esperanza para los pueblos que cuando cae un héroe por la nefasta guerra sucia, su sucesor retome las banderas de la paz, la justicia y la libertad de los pueblos. Cierto, cierto. Los hombres, por más poderosos que pueda ser uno, por más importantes que pueda ser otro, por más fuerte que se le pueda ver, somos mortales. Vamos a morir en algún momento, ¿cierto? Esto le pasó a Raisi. Personalmente, cuando me enteré de lo que había sucedido, realmente me costó mucho entender. Es una persona que tú ves diario, al menos por la labor que tengo yo, que tiene el equipo en esa alternativa, y decir, ya no está más, o pasó esto, es algo que realmente, por lo menos, cae raro, ¿no? Es un sentido muy agrio, ¿no? Y lo mismo digo con personas occidentales. El día que dejemos de hablar, por ejemplo, de Netanyahu porque está en el poder o porque ya no está físicamente, va a ser raro igual, porque ese sentido de cambio, si bien está siempre presente, es algo que no se tiene muy claro en el día a día, claramente, ¿no? Pero es bueno tener esa idea, es bueno tener digamos, esas ideas que vayan siguiendo en la historia. Las ideas son una, los hombres son quienes las aplican, puede haber malos, buenos. ¿Hay personas con ideas buenas que han fracasado? Sí. ¿Hay malos gobernantes con ideas buenas? Sí. Ahora, pregunto, ¿hay gobernantes buenos con ideas malas? Dudo mucho eso. Y eso es lo importante. La idea está, veremos si se complementa con un buen gobernante. Un último comentario. Oscar nos comenta, los BRICS derrotarán a Occidente con la economía, no con bombas. De acuerdo. Justo lo que mencionaba, de acuerdo, Oscar. Gracias por tu comentario, a Orlando y Domingo también. Estoy de acuerdo con respecto a eso. El tema económico hace que se sostenga un país en gran parte. Es muy difícil encontrar algo en donde no se vea sustentado, al menos sustentado por el tema económico. Entonces, esas guerras se ganan, yo me refiero a guerras no únicamente como un enfrentamiento a balazos, ¿no? O a sablazos como era antes, muchísimo antes, ¿no? Yo me refiero a guerra con el sentido de este cambio de poder, este cambio en la geopolítica, en los gobiernos, en la economía, en el sistema que estamos viviendo. Es una guerra constante, una guerra que se vive día a día, ¿no? Que se ve reflejado en conflictos bélicos, sí, en conflictos tecnológicos, sí, pero es una guerra constante. Entonces, en ese sentido, lo gana, creo yo, no el que tiene un arrebato de fuerza, sino lo tiene el que aguanta los golpes, el que sabe cuándo golpear y el que sabe cuando hay que defenderse se defiende bien. Es como un boxeador, digamos, el que va golpeando todo el día, en algún momento se va a cansar y como no sepa resguardarse, va a caer en knockout. Tiene que saber golpear, tiene que saber cuándo cubrirse, tiene que saber cuándo golpear y digamos, eso es algo que define realmente la estancia
de un país, de un poder, de un imperio. Es algo que realmente define. Gracias por sus comentarios a esas personas y recuerden que ustedes pueden comentar en cualquier momento, tanto en este y en otros videos. Mi nombre es Fabricio Torres, si les gustó el video dejen un like, suscríbanse y nuevamente los invito a comentar. Nos vemos en un próximo